Y esto es para adelante, para atrás y ya está. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues nada, repetir otra vez de nuevo pues el inmenso honor que supone para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología estar aquí hoy, haber sido invitado y además, bueno, pues representar al Estado, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en esta inauguración y la invitación a participar en la inauguración de este congreso, ¿no? Con el contexto de contextualizar esta intervención, hablaré del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. El MUNCIT es uno de los últimos museos nacionales en ser creado. Es el único que comenzó su colección y el único deslocalizado en 3 sedes. La historia del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se inicia en 1962, cuando el entonces ministro de Educación y Ciencia, Lora Tamayo, promueve una comisión formada por científicos de prestigio para la creación de un museo nacional o un museo de la ciencia y la técnica. España, en los últimos años del franquismo, era el único país en Europa Occidental que no contaba con un museo de patrimonio cultural científico-técnico. No obstante, este proyecto no tuvo continuidad y se retomaría a partir de 1970 por parte del INI, del Instituto Nacional de Industria, aunque de nuevo también fue de manera fallida. Con todo, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España nace finalmente con los albores de la democracia y en 1975 el Ministerio de la Presidencia del Gobierno instituye un patronato interministerial para la ciencia y la tecnología con el objeto de crear el museo, multiplicándose a partir de 1976 los contratos con la UNESCO y estableciéndose una intensa dinámica de viajes a otros centros internacionales para recabar modelos para el proyecto español, ¿no? A partir del año 79, el Instituto Nacional de Industria se erige como responsable de creación del museo y, bueno, pues entonces empezaron a buscar una sede. Finalmente se aprueba como sede provisional algunos espacios de Renfe en la estación de Delicias de Madrid. La antigua estación de ferrocarril Madrid-Delicias, sede además del Museo del Ferrocarril, se construye a finales del siglo XIX y fue declarada BIC, Monumento Histórico Artístico, el 21 de enero del 81 por la Comunidad de Madrid. Tanto por su característica arquitectura en hierro, realizada por Émile Cachet-Bellier, que es de la escuela de Gustave Eiffel, y los diseños estructurales de la compañía francesa Lille, de la que hablaremos posteriormente en abundancia. La estación había sido inaugurada el 30 de marzo de 1880 por el rey Alfonso XII y su esposa María Cristina de Habsburgo-Lorena. Ahí tenéis grabados de la inauguración, prestando servicio hasta julio del 69 para las líneas que cubrían los trayectos de Extremadura y Portugal. Regresando a la historia del museo, por fin, en 1980, el Real Decreto 1691-1980, de 30 de junio, crea el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. El museo, al contrario que otras instituciones de la misma naturaleza, nace sin colección. Eso es importante, ¿no? Ingresando las primeras piezas en sus almacenes en 1982, bajo la dirección de su primer director, José María Losada Languren. La política de ingresos de esos primeros años fomentó la adquisición de instrumentos científicos, históricos, procedentes de diversas instituciones nacionales educativas y madrileñas, como el Instituto de San Isidro, la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense, etc., ¿no? Y en 1997, y 17 años del Real Decreto de su creación, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología abre su exposición permanente al público por primera vez, con la exposición Abriendo las puertas de la ciencia, que mostraba una selección de 350 piezas de la colección. Esta sala de exposiciones se mantuvo abierta con muestras permanentes y temporales, así como su amplio programa educativo, hasta marzo de 2014, fecha en la que nos trasladamos a Alcobendas. En el Paseo de las Delicias de Madrid aún se mantienen el archivo, la biblioteca y el almacén o las áreas de reserva, que conforman un centro de investigación y documentación sobre patrimonio científico, industrial y técnico a disposición de todos los ciudadanos. De hecho, como digo ahí, los almacenes son visitables una vez al mes y bueno, pues tenemos una campaña de difusión de nuestras propias áreas de reserva en la sede de Delicias. La transformación y renovación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología como institución se vertebra en torno a sus 2 nuevas sedes.
y las salas de exposición permanente que se ubican en La Coruña y en Madrid, en Alcobendas. El Plan Museológico del Muncit de 2008 concibió una institución descentralizada, ¿no?, que entendía que el apelativo de nacional significaba servir a todo el país y no solamente a la ciudad donde se ubica el museo. Con lo cual, se contemplaba un museo que pudiera tener varias sedes y se adaptara a las circunstancias particulares de cada una. Siguiendo este paradigma, el Muncit A Coruña se inaugura en mayo de 2012. El Muncit A Coruña planteó en sus 9 salas y 3.000 metros de exposición permanente 7 museografías expositivas distintas, propuestas con diseños museográficos y recursos diferentes, pero complementarias, concebidas además para ser renovadas de forma independiente, conforme fueran cambiando las necesidades futuras. En julio de 2013 se inauguró la última sala que completa la exposición permanente del Muncit A Coruña. Esta es la sala mayúsculas, que es la dedicada a grandes formatos y patrimonio industrial. Y esta es la última sala, que es la sala siglo XX, donde se exponen 100 objetos, uno por cada año del siglo XX, que ilustran la evolución de la ciencia, la industria y la tecnología, especialmente en España durante la pasada centuria. De modo que las piezas sirven de evocación de recuerdos personales, incitan a la curiosidad y a la comunicación intergeneracional. Este aspecto lo cuidamos mucho porque ponemos en valor una parte muy importante de la población, que es nuestros mayores, ¿no?, que acudiendo con sus nietos o con los más jóvenes, pues sirven de guías e instruyen a los más jóvenes acerca de los objetos que eran familiares en su época, ¿no? Con lo cual invitan a la reflexión sobre lo que ha supuesto el siglo XX en cuanto al desarrollo científico y tecnológico. En esta misma línea, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, junto con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que es la fundación del sector público estatal responsable de la gestión del museo desde el año 2008, acordaron con el Ayuntamiento de Alcobendas. Bueno, esta es la sala Creadores, que es la última que abrimos en La Coruña, que la abrimos en 2021, que está dedicada a los inventos e innovaciones españolas de todas las épocas, ¿no? Y bueno, pues aparecen tanto creadores muy conocidos como pueda ser Ixar Peral, Torres Balbás, ¿no?, Barreiros, junto con otros que no son tan conocidos que hemos reivindicado a través de esta exposición. Bueno, pues en 2013, en julio, habíamos inaugurado ya Alcobendas, estaba inaugurada ya A Coruña y, bueno, pues la nueva sede, inauguramos en diciembre de 2014, se encuadró en una tercera generación de museos de ciencia al realizar una síntesis integral entre las colecciones de ciencia y tecnología, que es la vertiente histórica, con los elementos interactivos, que es la faceta experimental. La construcción narrativa de la exposición de la sede de Alcobendas presenta una estructura discursiva que tiene diferentes niveles de comprensión y dificultad, tratando de ofrecer una aproximación integral con múltiples variantes de significado y acercamiento a disciplinas tan cambiantes como la evolución científica y tecnológica de la actualidad. Por otro lado, Alcobendas integra la exposición colectiva patrimonial tradicional, que aquí vemos, ¿no?, las exposiciones de instrumentos científicos y de instrumentos que se utilizan en la enseñanza de la ciencia, con interactivos, manipulativos y elementos mecánicos, ¿no?, muchos de ellos heredados del antiguo Cosmocaixa Alcobendas, a los que se unen otros que hemos ido desarrollando como desarrollo propio. Estas son las salas de patrimonio en los que se atiende a la evolución tecnológica en diferentes campos, tanto más científicos como de la propia vida cotidiana, ¿no? En suma, en el año 2025, 45 años después de su creación, la colección del museo se compone de 19.000 piezas, aproximadamente, 600 de ellas expuestas en A Coruña y 550 en Alcobendas. El resto se almacenan en los espacios de reserva del museo que tenemos en la antigua estación de Delicias. Las colecciones del Muncit se clasifican en 3 grandes áreas: instrumentos científicos y de enseñanza de la ciencia,
Tecnología y patrimonio industrial. El problema que tenemos es discernir dónde acaba el patrimonio industrial y dónde empieza el patrimonio tecnológico. Podría considerarse a efectos de clasificación que el patrimonio industrial mueble es toda la cultura material humana relacionada con la producción industrial mecanizada desde comienzos de la Revolución Industrial hasta hace aproximadamente 100 años del presente. Pero esta definición es completamente arbitraria, ya que el margen temporal, por supuesto, es dinámico y elementos que antes consideramos patrimonio tecnológico hoy son patrimonio industrial, ¿no? Lo cierto es que si obviamos el margen, todo nuestro patrimonio tecnológico pasaría a considerarse patrimonio industrial, lo que sería más lógico si exceptuamos, por supuesto, el patrimonio ya asociado a la digitalización o a lo que es la revolución tecnológica de los chips de silicio, ¿no? Aunque cueste considerar, por supuesto, un teléfono móvil o un ordenador personal patrimonio industrial. El patrimonio industrial del museo, a su vez, se divide en bienes de consumo, que son artes industriales, perecine, elementos de seguridad, telecomunicaciones, utillaje, electrodomésticos, artes gráficas, informática, juguetes, etcétera, medios de transporte y bienes de producción, que es la maquinaria, las instalaciones fabriles y la maquinaria para la producción y el uso de energía. A continuación veremos algunos casos de estudio correspondientes a fondos de gran formato, correspondientes a bienes de producción adscritos a nuestra colección de patrimonio industrial. Comenzaré por relatar cómo ingresaron en el MUNCIT bienes culturales procedentes de varias azucareras andaluzas gracias a la iniciativa y la visión de su primer director, desgraciadamente fallecido en 2007, José María Losada Aranguren, y el apoyo de su amigo, el ingeniero Miguel Jiménez Yanguas, al que hoy tanto echamos de menos. Losada fue un conservador adelantado a su tiempo y que mostró desde el principio una gran sensibilidad especial ante la necesidad de preservar el patrimonio industrial frente a su pérdida. Según la documentación que obra en nuestro archivo, a principios de octubre de 1983, Losada viaja a Granada avisado por Jiménez Yanguas, en aquel momento profesor de la Escuela Técnica de Arquitectura y asesor del Museo de la Ciencia de Granada, ante la inminente venta de maquinaria de la compañía francesa Ciflil, de 1904. Se trataba de la maquinaria procedente de la azucarera de La Vega granadina, conocida familiarmente como La Vega. Construida en 1904, había entrado en quiebra y ante las reclamaciones judiciales de atrasos por parte de los trabajadores, había sacado a subasta los equipamientos a través de su junta de acreedores. Losada señala el enorme interés de estos equipamientos, en especial los balaustres de fundición, la bomba Worthington, una máquina de vapor horizontal Ciflil de 1904 con bomba de vacío y otra con gas carbónico, una caja de evaporación y el intercambiador de calor Ciflil, una máquina de vapor vertical con alternador inglés Bellis & Morcom de 1915 y una máquina de vapor horizontal belga Van der Kershoff de 1925, que se trataba del último desarrollo tecnológico de ese momento. En su informe, Losada denuncia la grave pérdida que supone la desaparición y el derribo de la fábrica, ejemplo clave de la arquitectura industrial andaluza y española. Las especiales condiciones de las fábricas de azúcar remolacheras habían mantenido casi inalterados los diseños de 1904, lo que hacía aún más grave su pérdida. Desde el principio, Losada se percata de la necesidad y la importancia de conservar los elementos muebles in situ, junto con la arquitectura, y ve la adquisición de los elementos muebles como una solución parcial. Losada concluye en su informe afirmando que acciones de este tipo junto al desguace o a la venta como chatarra de elementos de gran interés histórico-industrial se vienen produciendo con lamentable periodicidad, provocando un verdadero despojo de elementos imposibles de recuperar y cuya conservación no se halla lo suficientemente protegida por la ley. Recordemos que es el año 83 y la Ley de Patrimonio entra en vigor en el año 85. La Junta de Acreedores de la Azucarera La Vega, a través de su representante sindical, ofreció al MUNCIT los elementos arriba señalados por unos 1.610.000 pesetas, unos 41.900 euros actuales. Un precio casi simbólico, dada la importancia patrimonial de las piezas. El coste final de la adquisición para el Estado fue de aproximadamente 2 millones de pesetas, ya que el precio de la maquinaria se suma, lógicamente, el precio de desanclaje y desmontaje para transporte. Ni que decir tiene que las complicaciones de la operación de transporte a Madrid fueron grandes, ya que el peso de las piezas superaban varias toneladas, ¿no? A pesar de todo, el coste del transporte y descarga fue apenas un 15% del coste de adquisición. No todos los equipamientos fueron trasladados a las dependencias del MUNCIT en la antigua estación de Delicias, ya que una de las máquinas de vapor, esta es la maquinaria Ciflil de 1904
de la azucarera de La Vega. Estas son las fotos de su instalación original. Bueno, pues una de las máquinas de vapor, una Fifth Lille horizontal de 1904 con depósito de gas carbónico, es cedida en depósito en julio de 1964 a la Universidad de Granada para que la exhibiese en el futuro Museo de Ciencias de la ciudad, que se iba a instalar en el Colegio Máximo de la Cartuja. Cuando se desestima el proyecto de Museo de Ciencias de la Universidad, los elementos de gran formato se trasladan al campus de Fuente Nueva, de la Facultad de Ciencias, y las de menor tamaño, émbolo, bielas, regulador de velocidad de watt, mal llamado de watt, engrasadores, tornillería, etcétera, se depositaron en el almacén del Taller de Restauración de Patrimonio Industrial de la Universidad de Granada, donde permanecen hoy en día. Las piezas de mayor formato, con un peso de unas 15 toneladas, quedaron 25 años expuestas a la intemperie, lo que motivó un cierto deterioro. Y en febrero de 2017, 20 años después, María Elena Díez Jorge, entonces vicerrectora de Patrimonio, Infraestructura y Equipamiento de la Universidad de Granada, envió a la entonces directora del MUNCIT, Amparo Sebastián, un informe con una propuesta de intervención curativa de restauración de esta máquina de vapor con la dirección facultativa de Ramón Gago, Bórquez, Miguel Jiménez Yanguas y Jesús Sánchez Tallón, que era colaborador del taller. La intención final era montar la máquina restaurada en una de las rotondas de los viales de acceso al campus de la Ciencia de Granada. Por desgracia, este proyecto no se llegó a realizar y los elementos de gran formato de la máquina de vapor depósito del MUNCIT siguen en la intemperie 20 años después de este proyecto. Desde aquí quisiera romper una lanza para que la Universidad de Granada aborde la restauración de esta máquina, elemento clave en la historia industrial de Granada, y facilitar la preservación futura de sus elementos. Me consta que hay un fantástico equipo responsable del patrimonio científico y tecnológico de la universidad, con María Luisa Bellido Gant al frente del área de patrimonio y profesionales como Teresa Espejo al frente del área de conservación y restauración, que están haciendo una gran labor en la conservación y restauración del patrimonio científico y tecnológico de la Universidad de Granada y que además podrían abordar perfectamente este proyecto si encontramos los suficientes apoyos y recursos. Resulta interesante saber que las máquinas desmontadas de las azucareras, a pesar de las reclamaciones escritas del MUNCIT, fueron entregadas al MUNCIT sin planos o documentos donde se indicaran las partes desmontadas, el elemento al que pertenecían y su ubicación, lo que a la postre dificultaría la tarea de identificar correctamente las piezas. A pesar de estas dificultades, los técnicos del MUNCIT procedieron a identificar e inventariar casi todas las piezas de estos elementos industriales. Casi 40 años después, el volante de inercia de una de las máquinas Fifth Lille de La Vega fue elegido por el entonces director Ramón Núñez para formar parte de la denominada Sala Mayúsculas en la inauguración de la sede permanente del MUNCIT a Coruña, donde permanece hoy en día. Más o menos en las mismas fechas se realiza la oferta al MUNCIT de una serie de materiales y equipamientos de la malagueña azucarera antequerana. Tras una visita de Losada a la fábrica, se seleccionaron algunos elementos, estando entre los más destacados 3 máquinas de vapor de entre 1891 y 1914, en concreto una máquina de vapor alemana de 1914 con todos sus accesorios, una máquina de vapor vertical francesa de 1891 con su caballito de alimentación, una máquina de vapor Fifth Lille de 1891 y una caldera de vapor o locomóvil, un caballito de vapor, un carro de bomberos, un molinillo para azúcar pilé y varios manómetros y polarímetros. Estos elementos se ofrecieron de nuevo por unos 2 millones de pesetas, un precio más que asequible, incluso para el momento. Y de todas estas piezas, una de ellas, la caldera de vapor locomóvil Clayton and Shuttleworth, pues fue seleccionada para, de nuevo en 2012, formar parte de la exposición permanente de la sede del MUNCIT. Aquí vemos algunos trabajos de restauración de la época, utilizando chorro de arena. Ya hablaremos luego de las tecnologías de restauración y cómo han cambiado, ¿no? Y, bueno, pues esta máquina, ahora actualmente, el locomóvil, ya es acabada la restauración, también añadiendo elementos que no estaban integrales. Luego hablaremos del tema de los criterios. Bueno, pues forma parte, estas imágenes del traslado, cómo se trasladó a La Coruña, ¿no? Y actualmente está expuesta en la Sala Mayúsculas de A Coruña, ¿no?
2 años después de estas adquisiciones, en noviembre del 86, Yanguas escribe una carta a Losada adjuntándole una fotocopia de un artículo que publicó el Ideal de Granada sobre la máquina de vapor que se instaló en el Paseo de la Bomba, procedente de la azucarera de La Vega, adquirida por la Caja General de Ahorros y Montepiedra de Granada y montada por el Ayuntamiento en la rotonda del Paseo de la Bomba, donde permanece hoy en día, casi enfrente de la casa de Miguel Jiménez Yanguas, como realmente un homenaje permanente a su memoria y a su labor, ¿no? En esta carta, Miguel hace referencia a la adquisición de máquinas de la azucarera de San Isidro por parte del Muncit. Existe diversa correspondencia en los archivos del Muncit entre Miguel Jiménez y José María Losada acerca de la adquisición de varios elementos muebles procedentes de la azucarera de San Isidro, que, azucarera a la que Miguel estuvo muy vinculado familiar y profesionalmente. En la oferta original de junio de 1985 figuraban una gran máquina de vapor alemana, Braun, un compresor de aire, una báscula de remolachas Braun. Vamos a ver algunos equipamientos. Ahí está la báscula de finales de 1910, varios bombines de caballos de vapor o caballitos, un torno de volteo alemán y un torno largo Pust. El torno está ahí. Y luego, sobre todo, un turboalimentador Stahl de la marca sueca SEA de los años 30 del siglo XX, el de abajo a la izquierda. Y, por último, un locomóvil o tractor diésel de maniobras para vagones, ideado por los trabajadores de la fábrica en 1915 y apodado desde el museo La Quimera, de la que hablaremos más adelante en este congreso, en la intervención de nuestra conservadora restauradora Joaquina Leal. El total de material ofertado por el comité de empresa, gestor de los bienes de la extinta fábrica, ascendía a los 5.185.000 pesetas, unos 134.000 euros al cambio actual. En 2011, el Muncit, bajo la dirección de Ramón Núñez, abordó la intervención curativa de conservación y restauración de la Quimera, que ahí la tenemos tal y como llegó al Muncit, para su exhibición en la plaza de acceso al Muncit en la inauguración de la sede coruñesa. Su exhibición a la intemperie, en un lugar que además distaba apenas 30 metros del mar y la bahía de Riazor, provocó un rápido deterioro, lo que motivó una nueva y profunda intervención curativa en 2013. Aquí vemos la máquina ya restaurada. Una intervención curativa en 2023, intervención de la que hablará la responsable del Departamento de Conservación más adelante. Y para hacerse una idea de los problemas que implica la conservación al aire libre de estos bienes culturales, la intervención de 2011 costó unos 12.000 euros y la de 2023 87.600 euros de coste de intervención. A continuación, veremos otras piezas emblemáticas del Muncit relacionadas con la producción de energía. En febrero del 82 ingresa en la colección estable del museo una de sus piezas más significativas. Se trata del acelerador de partículas cargadas tipo Cockthorne y Walton de 1956-57, y la Junta de Energía Nuclear, a través del Instituto de Estudios Nucleares, cedió al Muncit la parte principal de este acelerador para producir transmutaciones atómicas compuestas por un transformador Emil Haefeli de 6 rectificadores de la misma marca, 6 condensadores Siemens y Halfe, una columna de aceleración y una plataforma que en su día contuvo la fuente de iones del acelerador. La pieza tiene un especial interés porque con un acelerador de este tipo se produjo por primera vez en el mundo una transmutación o reacción nuclear de iones acelerados por Cockthorne y Walton, gracias a los cuales le fueron concedidos el Nobel de Física en 1951, pero además esta pieza en concreto fue con la que se produjo en España la primera transmutación o reacción nuclear de iones acelerados. La cesión del acelerador fue regularizada por el Ministerio de Cultura en 1994 y en 2011 fue intervenido con el objeto de ser expuesto en la sala mayúsculas de la sede coruñesa del Muncit, donde permanece hoy en día. En 1985, la Universidad Politécnica de Madrid, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, que a su vez lo tenía expuesto en uno de sus patios, cedió al Muncit un gran motor diésel de inyección neumática con compresor Fried-Krupp de 1919, con 60 caballos y 41.955 centímetros cúbicos de cilindrada. Con el motor se incluía un volante de inercia y también el sistema de acceso para el engrase compuesto por una escalera,
una plataforma y una barandilla. Esta cesión se regularizaría también en el año 94. El motor y sus accesorios permaneció desmontado en la nave almacén de bienes industriales de la sede de Licias del Muncit, hasta que en 1917 se decidió por parte de la entonces directora del Muncit, Marian de Ejido, su completa restauración. El proyecto de intervención curativa, adjudicado a la empresa In Situ, se dividió en 2 fases. La primera fase se abordó la eliminación de aceites y grasas acumulados en superficie, el tratamiento y pasivación de óxido, la eliminación de los mismos del óxido en los metales expuestos, la limpieza de los hilos de roscado para facilitar su función, la recuperación y la visibilidad de los diferentes medidores de cristal, tuberías y manómetros de presión, la retirada de restos de obra y morteros de cimentación, la catalogación y etiquetado de las piezas y la ubicación de las piezas descontextualizadas con respecto a este elemento, ¿no? Además, se hizo la realización de un esquema de montaje del cuerpo principal. En la segunda fase se abordó lo que es la intervención de restauración propiamente dicha, el diseño y construcción de la estructura que constituiría el soporte de la pieza y el traslado y posterior colocación in situ con el montaje sobre el soporte, además de la elaboración de la memoria técnica y el plan de conservación preventiva. La diferencia entre la intervención que hemos visto antes del locomóvil, ¿no?, y esta es la noche y el día en cuanto a criterios, ¿no? El coste total de la intervención rondó los 78.000 euros y acabó en marzo de 2022, siendo directora Marina Martínez de Marañón y justo poco antes de mi incorporación. Esta intervención también afectó al antiguo generador eléctrico de fuerza de la Casa de Correos, sede del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, que fue cedido en el año 92 y estaba compuesto por un motor diésel vertical de Sverice Locomotive Maschinenfabrik, SLM, de 1930, un panel de control, Brown Boveri, y un generador eléctrico, todos fabricados en Winterthur, en Suiza. Bueno, pues una vez revisados ejemplos selectos del papel del Muncit en esta recuperación, estudio y conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio industrial mueble, pasaré a hacer algunas reflexiones personales sobre este patrimonio basada en mi experiencia de 30 años como gestor de patrimonio cultural e instituciones museísticas. El primero es cuestionar la capacidad, el músculo de la institución como la que dirijo en la protección, conservación y salvaguardia del patrimonio industrial mueble. Un patrimonio en grave peligro de extinción. Por desgracia, el papel del Muncit en la conservación del patrimonio industrial mueble español es casi anecdótico. Se puede comparar con el de un niño que intenta atrapar arena seca con una mano y en pocos minutos se queda con granos entre los dedos, ¿no? Los ejemplos que hemos visto son esos granos, son los afortunados, los elegidos, frutos de una coyuntura propicia en términos de recursos técnicos, económicos y humanos. La realidad es que la inmensa mayoría del patrimonio industrial mueble español se ha perdido o se está perdiendo, acabando en su momento en chatarrerías, en vertederos o en puntos limpios, por la falta de capacidad y músculo de las instituciones y organismos que tenemos precisamente como misión y mandato la conservación del patrimonio industrial. De todos los museos estatales somos el único dedicado a este tipo de patrimonio y el campo de trabajo es inconmensurable. Mientras el resto de museos se dedican a colecciones cerradas, con unas adquisiciones anuales a través de compra o donación, exceptuando, por supuesto, los museos arqueológicos provinciales, que tienen a su vez otro problema muy similar, ¿no? Nosotros lidiamos con todo el patrimonio industrial, tecnológico y científico español. Diariamente recibimos ofertas de donación de bienes industriales o tecnológicos muebles y la mayoría de las veces nos vemos obligados a rechazar las propuestas por falta de medios para el transporte o para el almacenaje. Es una lástima que el tamaño del ítem sea un criterio de adquisición, pero nuestras limitaciones de almacenaje nos obligan a rechazar grandes formatos, ya que tenerlos al aire libre no es una opción. El problema de adquirir grandes formatos industriales es, por orden, la manipulación, el desmontaje y el embalaje, el transporte, el almacenaje y luego la conservación preventiva y curativa. Y cada capítulo es muy caro. Son muchas las instituciones que nos ofrecen sus equipamientos obsoletos y muchas las empresas privadas que lo hacen por cese de actividad o por renovación.
La mayoría de las veces solamente sentimos impotencia. Por desgracia, nuestro presupuesto de adquisiciones es ya casi nulo debido a que el resto de los capítulos presupuestarios se han ido comiendo el capítulo de adquisiciones. A menudo, cuando recibo la visita de la Secretaria General de Investigación o el Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, bromeo con que si me dejaran todo el presupuesto del Ministerio, me lo gastaría en adquirir bienes. No es broma, ya que los costes de adquirir, almacenar y preservar el patrimonio industrial y tecnológico son exorbitantes. La solución es compleja. Personas como Miguel son un unicum. Ojalá hubiera un Miguel en cada ciudad. Granada realmente es afortunada por muchas cosas, pero entre otras por tener a Miguel de hijo predilecto, ¿no? Y desde el MUNCIT creemos que para salvaguardar el patrimonio industrial mueble es necesario implicar a todas las administraciones públicas, Estado, comunidades autónomas, administraciones locales, diputaciones provinciales, etcétera, pero también a la sociedad civil, organizaciones, asociaciones, empresarios o empresas y ciudadanos. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial, en marcha desde 2001, con la coordinación del Instituto de Patrimonio Cultural de España y a la que el TICI y el INCUNA y muchos de vosotros estáis tan vinculados, es una iniciativa fantástica en este sentido y elogiable, pero de nada serviría sin un alto nivel de implicación institucional, público y privado, junto con la aportación de recursos. Y además, tal y como denunciaba Losada, es fundamental conservar el patrimonio mueble asociado al patrimonio inmueble o arquitectónico. Estamos, de hecho, en un ejemplo paradigmático de esta propuesta, ¿no? Son muchos los museos de sitio y ecomuseos que se han ido creando en los últimos 40 años, aprovechando inmuebles afectados por procesos de reconversión. Muchos de ellos conservan el patrimonio mueble que estuvo en uso estos inmuebles, pero la conservación in situ es realmente por lo que tenemos que abogar. Como ejemplo, hace poco más de un año nos llamaron para ofrecer al MUNCIT la central térmica de Aspontes, en Puentes de García Rodríguez, La Coruña. Una de las más grandes de Europa. Constaba de 4 ciclos convencionales de carbón que sumaban 1.468 megavatios de potencia y un ciclo combinado de gas natural de 800 megavatios, siendo capaz de producir ella sola el 5% de la demanda nacional, aunque también era una de las más contaminantes y por eso hubo que desmantelarla. Nuestra impotencia fue absoluta, ya que apenas podíamos salvar algunos materiales de laboratorio y 4 piezas de mediano formato ante su inmediato desmantelamiento. Los presupuestos de conservación de un ítem como esta central térmica son absolutamente inasumibles por un organismo museístico. Por lo que abogué porque se conservara in situ algún ítem significativo, como por ejemplo la chimenea, que en su momento fue una de las más altas de Europa, o una de las calderas, o incluso una de las torres de refrigeración tan simbólicas y significativas de la propia central, ¿no? Para convertirlas en un museo de sitio. Los responsables del desmantelamiento me miraron como si fuera un marciano, diciendo que su misión es que el coste del desmantelamiento fuera el menor posible, no que se incrementara, ¿no? Y como ejemplo me dijeron que solamente pintar la chimenea cada 3 o 4 años para evitar los desprendimientos que se podían producir desde la chimenea, que son mortales, pues tenía un coste aproximado de unos 100.000 euros, ¿no? Es evidente que no tiene nada que ver la rentabilidad económica a corto plazo con la rentabilidad cultural o social a largo plazo. Por ello, se hace necesario ampliar la sensibilización, en especial de los máximos responsables políticos de la gestión de patrimonio cultural, sobre la importancia de la conservación del patrimonio industrial. Todo el mundo se lleva las manos a la cabeza si borran con lejía un panel de arte rupestre o dañan unas pinturas románicas, ¿no? Pero auténticas joyas de nuestro patrimonio industrial y tecnológico acaban vendidas como chatarra o en el punto limpio o en el vertedero sin que apenas nadie lo denuncie o con pequeñas o pocas voces denunciándolo. Es paradójico que muchas instituciones públicas que en su momento cedieron al MUNCIT estos bienes porque les estorbaban o porque les ocupaban espacio, ahora, transcurridos los años, se interesan por ellos e incluso nos los reclaman para ponerlos en valor, ¿no? Y es que el tiempo corre a favor de estos ítems. Aunque la mayoría de las veces, por desgracia, perdamos esta auténtica carrera contra el tiempo en la que estamos todos nosotros tan implicados. Otra de las reflexiones que significa la conservación de este patrimonio es que el desafío que significa la conservación de este patrimonio. El reto de conservar estos bienes para generaciones futuras es enorme, no solo porque muchos de ellos fueron concebidos ya en la era
postindustrial como elementos de consumo destinados a durar solamente un lapso breve de tiempo, sino por la enorme variabilidad de tamaños, materiales compositivos y medios ambientales en los que tenemos que trabajar. El ejemplo más paradigmático de todos es el patrimonio industrial, un tipo de patrimonio en grave peligro de desaparición que al aire libre sufre una degradación tan acusada que los presupuestos dedicados a su preservación incrementan exponencialmente con el paso del tiempo. Su conservación y preservación supone un desafío constante que requiere ingentes presupuestos y profesionales muy cualificados y especializados. Es por ello por lo que me debo posicionar en contra de la conservación al aire libre de este tipo de elementos, ya que en muchos casos esto no hace más que alargar el proceso de desaparición. Suelo hablar de este tipo de patrimonio como carne de rotonda, y no solo ocurre en España, sino que en otros muchos países occidentales también ocurre con una gran tradición industrial. Aunque se apliquen pinturas y protectores, los procesos de corrosión y alteración interna son casi inevitables. Y más si están en localidades costeras, como es el caso del patrimonio que teníamos en La Coruña, ¿no?, con el tema del salitre, ¿no? La experiencia del MUNCIT, 40 años recuperando y conservando este patrimonio, es que los presupuestos dedicados a conservación curativa crecen desmesuradamente si no invertimos en conservación preventiva, principalmente con el control riguroso de los agentes ambientales. Eso también nos lleva a otro de los problemas, que es la falta de profesionales y empresas especializadas en la conservación-restauración de patrimonio industrial. No existe especialidad de patrimonio industrial en las principales escuelas de restauración y, como mucho, se trata de una subespecialidad autoformativa a partir de la especialidad de arqueología. Nuestra conservadora restauradora jefe ha invertido más de 15 años en formarse y ha tenido que enfrentarse a problemas de la más variada índole, reflejados en las sucesivas ediciones de nuestras jornadas Restauraciencia, que todos tenéis disponibles en la web del MUNCIT y en nuestro canal de YouTube. Se da además la circunstancia que los materiales constitutivos de este patrimonio, hierro, acero, bronce, cobre, latón en los elementos más antiguos y nuevos materiales, circuitos, plásticos, polímeros en los más recientes, sufren procesos de alteración y son muy sensibles a los cambios en condiciones ambientales o simplemente con el propio paso del tiempo. Mientras la piedra, el cemento, la mampostería resiste bien el paso del tiempo, algunas aleaciones modernas y el hierro especialmente, sufren procesos de oxidación y corrosión cuando las condiciones ambientales no están estrictamente controladas. Con los plásticos, cauchos y polímeros, la problemática es aún mayor. Por todo ello, me gustaría sugerir la necesidad de impulsar la especialidad de arqueología industrial dentro de las enseñanzas artísticas superiores en conservación y restauración de bienes culturales, ya que su naturaleza dista mucho de la cultura material arqueológica preindustrial. En esta línea, desde hace un tiempo, quiero articular una solicitud al Instituto Patrimonio Cultural de España para impulsar, con la colaboración de todos, un volumen dentro del proyecto Coremans dedicado a los criterios de intervención en patrimonio industrial, científico y tecnológico. Quizás se podría implementar a partir del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. La intervención en materiales pétreos, pintura de caballete o pintura mural, por ejemplo, tiene desarrollados criterios de intervención desde hace muchos años, lo que evita que se cometan muchas intervenciones irreversibles por parte de personal no cualificado, pero en el caso del patrimonio industrial estos criterios son mucho más laxos, lo que hace que nos encontremos con demasiada frecuencia con intervenciones poco ortodoxas, cuando menos, que implican la sustitución de elementos originales por añadidos modernos, no consistentes con los originales, remociones mecánicas que afectan a la pátina original o el uso de técnicas como la electrólisis que pueden afectar estructuralmente a los materiales. En este sentido, planteamos intervenciones integrales, como la que hemos visto del motor Krupp o el generador Winterthur. Es una pena que no haya tiempo, pero tenemos los informes de intervención del Krupp, tenemos perfectamente el desglose de todas las piezas y para el remontaje. Incluso grabamos un vídeo que está accesible en nuestro canal de YouTube de cómo se fueron montando todos los elementos para lo que es el proceso de restauración, ¿no? Realmente hay que desmontar todos los elementos internos, intervenirlos y montarlos posteriormente, ¿no? Esa sería la intervención ideal. Por desgracia, muchos de los ítems de patrimonio industrial mueble sufren lavados de cara que, si bien frenan el deterioro exterior, dejan expuesto a la alteración componentes internos. La situación ideal sería la de poder recuperar la funcionalidad de los elementos si se quisiera, pero eso implicaría también en muchas ocasiones sustituir determinados componentes, en especiales fungibles y recambios, por otros nuevos, los que añade nuevas problemáticas o incluso las carencias de presupuestos, ¿no?
No todas las instituciones pueden permitirse tener un operario especializado, un mecánico, un ingeniero electrónico industrial en la plantilla que se enfrenta a esta problemática, pero sí podemos crear un corpus de conocimiento y equipos de trabajo interdisciplinares que nos ayuden a lidiar con estos problemas. Es necesario destacar que la mayor parte de nuestro presupuesto destinado a intervenciones curativas de restauración se lo lleva este tipo de patrimonio. Y el patrimonio mueble que no podemos asumir, debido a su tamaño, a su estado de conservación, a la dificultad de su transporte o a la dificultad de su protección, es ingente en relación al que custodiamos en nuestras instalaciones. De todos los museos nacionales, somos con diferencia el que menos recursos humanos, técnicos y económicos dispone, lo que es contraproducente con su misión y mandato acorde con la adquisición, preservación y difusión de todo el patrimonio industrial y científico y tecnológico español. Ya Losada, en su informe de la propuesta de adquisición de la maquinaria de La Vega, de 1984, acababa escribiendo: por otra parte, la ridícula dotación de personal de este Museo Nacional hace imposible la dedicación a la necesaria tarea de localización de estos restos, de elementos de interés histórico y patrimonial, paso previo necesario para evitar su desaparición. Por cuestiones de limitación de recursos económicos y humanos, no podemos atender ni siquiera una mínima parte de las necesidades de conservación, restauración y puesta en valor de este tipo de patrimonio. Pero como profesionales de la conservación con este grado de especialización, sí que podemos poner nuestro conocimiento y experiencia al servicio de los organismos, instituciones públicas y privadas que lidian o operan con este tipo de patrimonio. En este sentido, creo que es crucial apoyar desde nuestros centros el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, impulsado por el IPCE, y las iniciativas en torno a este patrimonio como organismos como el INCUNA y otras más genéricas como Hispania Nostra, Europa Nostra y, por supuesto, el TICI, que es el organismo consultor de ICOMOS y UNESCO en esta materia. Por eso es un motivo de satisfacción para nosotros estar hoy aquí compartiendo experiencias. Este tipo de patrimonio cultural, testigo de la penúltima gran revolución económica y tecnológica de la humanidad, se encuentra en grave peligro de desaparición. Por eso los museos y centros de ciencia y técnica tenemos un papel muy importante en su conservación y preservación para generaciones futuras, tanto en lo relativos a bienes muebles como bienes inmuebles e incluso inmateriales, ya que la desaparición de los técnicos y operadores, con su desaparición desaparece una parte importantísima de la memoria de los objetos y conservar esa memoria es absolutamente fundamental. De hecho, nosotros tenemos una iniciativa en el museo que llamamos Piezas con Memoria, que tenéis disponible también en nuestro canal de YouTube, donde entrevistamos a operadores, entrevistamos a diseñadores, a ingenieros, a personas que han estado vinculadas a los objetos, con objeto de poder documentar, antes de que desaparezca, esa experiencia personal única, ¿no?, que han tenido con los objetos. Entre los profesionales de museos tenemos una especie de mantra: solo se protege lo que se valora, solo se valora lo que se conoce y solo se conoce lo que se difunde. Por eso, aunque no podamos dedicar al incremento y la adquisición de bienes culturales los recursos que nos gustarían, sí que hacemos un esfuerzo por estudiar y difundir y dar a conocer este patrimonio y su inmensa importancia para comprender nuestro progreso científico y tecnológico. Desde las industrias líticas y óseas del Paleolítico hasta los chips de silicio, todos son testigos materiales de nuestra historia y todos deben ser considerados para generaciones futuras. Muchas gracias. Sí, es verdad. Sí, fenomenal. No quería haberlo dicho yo, pero ya que el profesor Sobrino lo ha dicho, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, encantadísimo de atenderos. Oye, yo creo que alguna de las reflexiones pueden sugerir algo. Muchas gracias. Sí. Yo sí quería esa bondad bueno, voy a iniciar una cosa que me da un poco de corte, pero creo que hay que hacer en estos foros, que es presentarse cuando se hace una pregunta. Aunque yo he estado ahí arriba y se me ha visto, y soy Ainara Martínez Matía, presidenta de TICI España.
pero creo que viene bien que nos presentemos cuando intervenimos. No, era simplemente abundar en las claves que has dado, agradecerte la exposición, creo que bueno, ha sido magnífica y ha empezado un poco en esas cuestiones que nos revuelven en la silla. Yo no sé si se me veía, pero, sí. pero nos revolvemos Claramente. en la silla cuando nos enfrentamos a estas cuestiones. Agradecerte el poner el acento en los agentes privados y la sociedad civil. Porque quienes estamos ya de alguna manera en relación con las administraciones públicas conocemos las carencias y las limitaciones, que no son exactamente la misma cosa, pero bueno, pues creo que también tenemos la responsabilidad de explotar esas dos cuestiones, ¿no? La sociedad civil, aquí estamos, creo, muy bien representados en ese sentido, pero los agentes privados. Y por eso quería preguntarte, desde la experiencia del Museo de la Ciencia y de la Técnica, ¿tenéis alguna relación con patrocinio o con impulso de recuperación de piezas que venga de la empresa privada? Va un poco con trampa, ¿eh? Pues la verdad es que no lo que nos gustaría. La verdad es que siempre lo que sí hemos hecho ha sido apoyar mucho los museos y los centros de ciencia corporativos, porque consideramos que es una responsabilidad enorme la de las empresas con su propio patrimonio, ¿no? En ese sentido hemos apoyado muchísimo la última reunión que tuvimos de Museos y Centros de Ciencia de España, de la MUCITE, que vamos a tener nuestra próxima reunión la semana que viene y que además pues tengo el honor y el privilegio de estar en la Junta Directiva. Pues la penúltima reunión trató precisamente sobre los museos corporativos. Y tenemos ejemplos paradigmáticos, como el Museo Estrella Galicia, que conserva el propio patrimonio que tienen, el Museo de Aguas de Barcelona. Hay museos cada vez, el Museo SEAT, cada vez hay más empresas que están implicadas, pero eso pasa por una concienciación y una sensibilización de los responsables empresariales, porque realmente al principio lo ven como un gasto, lo ven como un engorro y entonces para que cambien esa mentalidad a verlo como un activo y como algo que les va a dar un prestigio, les va a ayudar a que la gente y a que la comunidad se sienta integrada, porque realmente la fábrica del azúcar es algo que está vinculado a la memoria de la comunidad y al sentido de pertenencia a una comunidad, ¿no? Entonces, eso pasa con todas las fábricas y con muchísimas industrias, ¿no? Y los empresarios tienen que saber que manteniendo esos valores materiales, se están manteniendo también los inmateriales asociados a esos. Con lo cual, la rentabilidad social y la rentabilidad cultural de estos ítems son absolutamente innegables, ¿no? Nosotros ya estamos muy convencidos. Falta por convencer al resto de la sociedad civil, especialmente a los empresarios que lo ven todo en términos de rentabilidad económica. Buenos días. Yo soy Carmen Cañizares, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Comienzo dándole la enhorabuena por su exposición. Muchas gracias. Abrirnos un horizonte que en parte puede ser desconocido. Me ha impresionado mucho lo que ha contado de Aspontes, de cómo ese complejo termoeléctrico tan impresionante vinculado con la minería bueno, pues desaparece y no se puede salvar casi nada, ¿no? Por las dificultades de financiación. Pero lo voy a relacionar con otra cuestión, cuando ha dicho también que muchos elementos, bienes muebles, pueden ser carne de rotonda. Que sean carne de rotonda, evidentemente, no es lo mejor, pero ante la desaparición, por ejemplo, de un castillete que se lo lleva por delante la minería a cielo abierto, ante la desaparición o la conservación, pues obviamente lo mejor es in situ, pero si no es in situ, sí, al menos puede redundar en ser un elemento identitario para la población local, ¿no? Sí, es un mal menor, claro. Sí, el mal menor también lo cumplimos nosotros como museo. Cuando veía Losada que la fábrica se iba a derribar y se iba a derribar el inmueble, pues dijo, pues antes de que se derribe, salvo las máquinas de vapor. Pero sí que es cierto que él desde el primer momento dijo lo ideal sería conservar las máquinas junto con su inmueble, ¿no? Lógicamente lo de la carne de rotonda lo digo porque realmente si al final no hay
unos profesionales al cargo del bien cultural no lo tratan como bien cultural, sino lo tratan como un elemento mobiliario urbano. Y entonces la cosa cambia mucho. O sea, aplican una pintura plástica directamente encima y tal. Sí que es cierto que si eso está vigilado por profesionales adecuados, pero claro, también he hecho énfasis en la falta de profesionales, especializados precisamente en este tipo de patrimonio, que además es tan especial. Es decir, que los criterios han cambiado con mucha velocidad a lo largo de estos tiempos y que requiere un grado de especialización y un grado de experimentación que no tiene la pintura de Caballete o no tienen los frescos, la pintura mural o cualquier otro patrimonio que sí que ya tiene una tradición increíble en este sentido, ¿no? Tenemos que ponernos a trabajar muy seriamente porque realmente muchos de los procesos que se han aplicado son irreversibles. Sí, muchas gracias. Soy Miguel Álvarez Areces, presidente de Incuna, y miembro de TICHI. Primero felicitar, igual que los compañeros anteriores, una magnífica intervención y sin hacer spoilers, ¿no?, de comunicaciones, ¿no?, que pueden complementar eso, sí enfatizar un aspecto que comentabas, ¿no?, el papel fundamental que deben de tener en el futuro, en mi opinión, las asociaciones de defensa del patrimonio en su preservación y conservación, en una triple dimensión, ¿no?, que está fundamentada en la necesidad de establecer estrategias de actuación, estrategias defensivas, ¿no?, en primer plazo, ¿no?, en una triple dimensión. Primero, la necesidad de depósitos visitables, como denomino yo, vinculadas, en primer lugar, a los museos para solventar alguna de las carencias que hay en este momento de muchas iniciativas que con más voluntad que acierto en algunos casos intentamos y no fructifican por la carencia de lugares donde depositar de forma intermedia hasta buscar un futuro mejor, ¿no?, para patrimonio mueble histórico-industrial, ¿no? En ese sentido, por la complejidad de objetos de grandes dimensiones, por lo costoso de su mantenimiento, digamos, por la dificultad que acarrea, ¿no?, sobre todo el hacerse cargo por alguna institución o algún particular de esos bienes. La estrategia de intervención tendría, en este caso, ¿no?, centrarse en centros de referencia patrimonial ligados a la defensa y pervivencia y preservación de muchos lugares que, sin ser museos, sin ser elementos institucionales de gran enjundia, pudiesen albergar de forma profesional en una dimensión también que necesita la vinculación de instituciones educativas, formativas y universitarias, ligadas a la formación profesional y técnica, que tanto se habla de ella, para que se aprendan nuevos oficios en conservación, en restauración, en la caracterización de esas piezas que necesitan buscarse un lugar y por supuesto, también la necesidad de darle un uso, y ese uso tiene que ser educativo, que cumpla una función social, una función cultural, en lo cual pueda generar, en algunos casos, retornos también para que quien asuma esa posibilidad de esos centros de referencia, depósitos intermedios, para albergar estas máquinas, ¿no?, en las cuales que en algunos lugares no se encuentra, es que como comentaremos en las comunicaciones, en algunas experiencias recientes, no se encuentran en esos lugares. Por lo tanto, una estrategia de actuación en la cual nosotros, como activistas patrimoniales, necesitamos vincularnos a los museos, necesitamos establecer alianzas estratégicas también con las instituciones para intentar solventar esas carencias y esos problemas que tú apuntabas magníficamente en una evolución histórica, en casos muy puntuales, pero que han resultado exitosos, pero también en el recuerdo de muchos que han quedado en el camino y que no han podido. En el caso de la central térmica de Aspontes, que necesitaría casi otra conferencia para ver, porque allí nos albergaron en un congreso anterior, como todos conocéis, también de TICHI, similar a este, magníficamente, y en el curso de 10 años ha cambiado la percepción, incluso institucional. Los mismos que nos apoyaron y solventaron son hoy los partidarios de la demolición. En algunos casos, con un argumento que es que hay que pensar en el futuro y que albergue nuevas empresas y nuevas industrias, porque algo del pasado, como una chimenea, la más alta de Europa en su momento, con esos 100.000 euros de coste bianual en muchos casos, puede impedir que otras empresas se puedan albergar ahí y demás. Un tipo de argumentario que necesitamos contrarrestar, enfatizar el valor del patrimonio histórico industrial como un testimonio de nuestro presente,
de nuestro pasado anterior, pero sobre todo un elemento fundamental, patrimonial, que debemos preservar para generaciones futuras. Y no me extiendo más porque era solo la verdad es que relacionarlo con esa necesidad de una estrategia de actuación. Completamente de acuerdo contigo. De hecho, como exdirector de un museo provincial, ¿no?, que son los herederos, museos estatales herederos del antiguo sistema de museos provinciales, que ahora son todos de gestión autonómica, veo que el problema es similar al que se ocasionó con el patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico, al ser los museos provinciales los depositarios del patrimonio arqueológico, es el papel de las consejerías es clave porque les están ingresando todos los materiales procedentes de excavaciones arqueológicas. Cuando hubo la crisis, como había poca obra pública, pues no entraba mucho, pero en cuanto hay movimiento económico, empiezan a entrar cantidades ingentes de materiales. Y en esos momentos es cuando se encuentran colapsados museos que en sí no estaban preparados para esa cantidad tan brutal de materiales. Entonces, lo que se ha ido haciendo es construir naves y habilitar almacenamientos externos fuera de las grandes ciudades para almacenar esos ingentes cantidades de… Pues lo mismo tendríamos que hacer con el patrimonio industrial. Realmente lo ideal sería construir, o sea, habilitar naves externas de almacenamiento. Yo, de hecho, tengo experiencia en haber habilitado tanto las naves externas del Museo Arqueológico Nacional, donde fui responsable el acondicionamiento y el montaje de los almacenamientos externos del MAN, y también de las naves del Museo de Santa Cruz de Toledo, que Toledo patrimonialmente… Pero claro, es que cualquier provincia andaluza es que patrimonialmente… Entonces, claro, si tenemos esas infraestructuras y en esas infraestructuras tenemos como lugares depositarios intermedios, ítems de patrimonio mueble que de otra manera no pueden estar, y además si encima son visitables, pues mucho mejor, ¿no? Lo que está claro es que las necesidades espaciales son enormes. A las pruebas me remito. Las necesidades espaciales, entonces, bueno, tenemos que ver el tema del patrimonio industrial mueble como pues eso, que en la medida de lo posible todo lo que está relacionado con los medios de producción y los bienes de producción, siempre abogar por la preservación in situ y, bueno, y como un mal menor que las instituciones que nos dedicamos de la conservación las conservemos, ¿no? Pero sí que es cierto que ese razonamiento lo comparto absolutamente y que muchas veces los políticos o los responsables políticos, pues claro, tienen que lidiar con pues eso, con muchas problemáticas que también pues eso, se sufren en los sitios donde la industria se pierde, donde era un motor económico, que están buscando motores económicos alternativos, y argumentar que invertir en el mantenimiento de la economía anterior pueda influir en el que no se invierta en ese… Claro, al final es un tema de analizar a muy corto plazo la rentabilidad económica del problema, ¿no? Sí. Fernando, muchas gracias por tu exposición y muchas gracias por el trabajo que realizas a diario, que nunca está de más agradecer. Bueno, yo soy María Esperanza Roc Núñez, chilena, viviendo en Alemania, como dijo Marion, y soy doctora en etnohistoria, profesora de la Universidad de Concepción, actualmente Research Fellow del Institute for Social Movement en la región de la Rúa. Y bueno, tengo dos preguntas muy breves, una como investigadora experta de movimientos sociales y otra como vicepresidenta de TIC Internacional. La primera entonces tiene relación con qué experiencias de movimientos sociales en torno a estos bienes industriales tienen ustedes como museo, si es que la hay o no, y cómo la abordan o la integran dentro de la curaduría o de los procesos de restauración, transformación o conservación. Y te paso la segunda porque parece que ya estamos fuera de tiempo. Estaba mostrando maquinarias y elementos muy interesantes, muy escasos en la actualidad, pero que tienen un origen francés. Y entonces quisiera saber si como museos están conectados con… Nosotros venimos con Marion desde Alemania manejando por toda la cuenca del carbón europeo, por decirlo, y nos hemos encontrado con un montón de desarrollos de patrimonio industrial, de conservación, en fin, museos y tal.
Y entonces quisiera saber si ustedes tienen algún vínculo, porque por ahí también pueden haber nuevas colaboraciones. Sí, bueno, la verdad es que hay un problema que está de base. Cuando nosotros decimos que no tenemos músculo para, o sea, digamos, el día a día al ser tan pequeño el equipo de gente que trabaja en el Museo Nacional, pues realmente el día a día nos quita la posibilidad de hacer convenios internacionales, de trabajar. Trabajamos lo que podemos en esto. De hecho, estamos metidos en Excite, que es el centro de la Asociación Europea de Museos y Centros de Ciencia, ¿no? Y bueno, pues hacemos cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, en relación al patrimonio no tenemos vinculación específica con ningún país, porque si has visto hay mucho de FIFLIL, pero porque FIFLIL fue la que vendió a todas las industrias andaluzas en ese momento las máquinas de vapor, pero también están las Braun, también están las alemanas, las suecas y por supuesto suizas. Son elementos industriales que en su momento en Andalucía fue muy típica que hubiera ingenieros belgas y franceses en las primeras. De hecho, estuvo Eiffel por aquí, ¿no? En Andalucía haciendo sus construcciones, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que se pueden hacer sinergias muy interesantes, ¿no? Pero en principio el establecimiento de redes está muy bien, pero sí hay financiación, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando ahora es buscar algunos sistemas de patrocinio, de mecenazgo, que pudiera tener que ver en que nos ayudaran a recuperar ese patrimonio industrial. Sería muy importante tener mucho más caudal de ingresos para poder afrontar estos proyectos, ¿no? Y respecto al tema de los movimientos sociales, sí nos preocupamos por la intrahistoria, por recuperar la memoria de los objetos, ¿no? Pero sí que es cierto que tampoco participamos de estos grandes movimientos en torno a la recuperación industrial y tal. Simplemente lo que hacemos es difundir esos valores, ¿no? Ese sí que es nuestro papel clave. El papel de las instituciones museísticas es el transmitir el valor que tienen estos bienes y transmitir la sensibilidad por la conservación y la preservación de estos bienes. Es decir, ponerlos de relevancia, ponerlos en valor, darles importancia. En el momento que tú tienes un ítem, pues lo ves en una chatarrería, en un vertedero, y lo coges como lo cogía Miguel, se lo lleva, lo limpia, lo restaura, lo tiene y lo pone en una vitrina de un museo y en ese momento dice la gente, ay Dios mío, si es que es el primer motor de ascensor que hubo en Granada, en el hotel de no sé dónde, que es el primer generador que utilizó la central eléctrica. En ese momento es cuando dices, te surge ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Sí que es cierto que para sitios como Motril, el que exista esto es un motivo de orgullo, no solamente es un motivo de reforzamiento de la identidad de todos los naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el movimiento se hace in situ. Nosotros lo que hacemos es apoyarlo. Dos intervenciones muy rápidas. Luis, por favor, muy breve. Luego, después de otra cosita que va a haber, viene el desayuno y estamos todos, podemos hacer más preguntas. Vale. Y está la visita también. ¿Vale? Un segundo yo, por favor. A ver. Gracias por atender. Soy Asunción Feliu Torras, vicepresidenta de la Asociación Catalana de Patrimonio Industrial, AMTAIC, que mañana hago una exposición, una ponencia. Quería comentar la importancia y poner, que acaba de hablar, pero la sociedad civil sin ánimo de lucro, que es la nuestra, por ejemplo, y que estamos de resistentes. Muchas veces la resistencia es la que consigue un buen resultado. Entonces, y los archivos. Los archivos son las memorias. Totalmente. En todo el tiempo de la vida de todos estos patrimonios industriales, tanto de las máquinas como los de los edificios, como los que pagaron y se vendieron la empresa, esto es importantísimo. Totalmente. Y esto llegas tarde, muchas veces llegas tarde, porque ya ha pasado la máquina, ha triturado esto, la gente no le interesa, o porque había algo que esconder, o por lo que sea. Entonces, este es el problema. Entonces, yo creo que es muy importante. Muy y también importante. Hay muchas empresas en Cataluña que van cerrando y entonces
si tienes la suerte de contactar con alguien de ellos, oye, llévalo al Archivo Nacional en Sant Cugat, porque esto, y entonces ven una salida y no se ahogan. Entonces esto también es muy importante, esta difusión. Sí, la verdad es que yo soy documentalista, así que imagínate si te apoyo. O sea, mi vocación es la documentación y la documentación es fundamental. De hecho, no podría haber hecho esta intervención si no fuera porque hemos conservado en el archivo del museo la documentación y las cartas, y yo leía las cartas entre unos y otros y lo que decían y tal. Y claro, es la manera que tenían a mí de hablarme losada, de hablarme tal, sobre lo que él pensaba, lo que él sentía, pero también cómo hemos ido atestiguando y guardando. Es la memoria del objeto, ¿no? El archivo, ¿no? Y el archivo, si conservamos además el archivo, y si además pues entrevistamos, como se ha hecho aquí, a los operadores y a la gente que estuvo vinculada y conservamos eso, pues qué maravilla, ¿no? Porque realmente es cuando tenemos esa concepción de patrimonio integral que nos hablaba la representante de la Junta, que es la concepción integral. Es una concepción integral y tenemos que abogar por esa concepción integral. Muchas gracias. Yo visité esto en el 1990 y suerte, porque pensaba, a ver cuánto va a durar. Pues está todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Sí, una última pregunta, ¿no? Gracias, Alberto, por darme la oportunidad. Soy Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Motril. Le agradezco también que esté aquí esta mañana con nosotros. Bueno, por alusiones ha hablado usted de la mentalidad, rentabilidad económica de las empresas, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas de las iniciativas que hoy están en pie, es precisamente no solo por eso, sino por la sensibilidad que tenemos los empresarios a la hora de preservar el patrimonio. Absolutamente. Y desde la Cámara de Comercio, por eso apoyamos la rehabilitación de este lugar, porque nos parece fundamental para el desarrollo de la ciudad. Y quizá convendría que ustedes le dieran una vuelta al tema de la fiscalidad específica a la hora de que las empresas pudiéramos tener una mayor cultura de preservación de este tipo de bienes, como pasa en otros lugares de Europa. Sí, bueno, la ley de patrimonio en ese sentido ha quedado muy atrasada desde el año 85 y lo que son los beneficios fiscales están establecidos por ley, ¿no? Y debería ampliarse con la nueva ley de mecenazgo de la que tanto hemos oído hablar y que tanto se está retrasando por intereses varios. La nueva ley de mecenazgo ampliaba mucho ese rango. Aquellos empresarios que inviertan en la puesta en valor, en la rehabilitación y en la conservación de patrimonio van a tener unos beneficios fiscales. Se han incentivado mucho las daciones en pago de impuestos, se han incentivado mucho unos mecanismos de compensación fiscal para inversiones patrimoniales, pero tenemos que dar más pasos en ese sentido. Pero lo que decía usted es absolutamente imprescindible. Sin la implicación de los empresarios es que es también imposible hacer frente a este tipo de proyectos, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, felicito a la Cámara de Comercio de aquí y al haber colaborado a la puesta en valor de este magnífico museo de sitio, ¿no? Muy bien. Dime. No, primero hablo y... Sí, es que es importante, sí. Sí, sí. Voy a tardar poco. ¿Por qué no sale, tío? Es que esta presentación...
Bueno, muy brevemente, he querido meter esta morcilla aquí, esta pequeña morcilla antes del desayuno, porque después del desayuno nos espera la visita. Entonces me parece muy importante, ahora que están sentados y tranquilos, contextualizar un poco en el lugar en el que estamos. Porque el lugar en el que estamos es un lugar que está en evolución. Fue una cosa, fue otra cosa, ahora es otra cosa y probablemente, con suerte, dentro de tiempo será otra cosa. Aunque cada vez se parece más a lo que queremos que sea, ¿no? Que es lo importante. La fábrica del Pilar, como la mayoría de las fábricas azucareras, tenía un esquema de fábrica colonial. Era una fábrica, como aquí se ha dicho en alguna intervención, periférica, alejada del casco urbano, que prácticamente resolvía sus problemas de forma intrínseca. Es decir, había oficios, talleres, saberes o conocimientos que superaban con mucho lo que podía ofrecer la propia ciudad. Este complejo que vemos aquí, cuando hablaba ahora Luis de la conservación de los elementos o la conservación del lugar, tenemos la suerte y el privilegio de haber conseguido el paradigma de que el lugar no desaparezca. Parte del lugar sí, que ha sido el coste, ¿no? Esto fue lo que había antes de su, digamos, inclusión en la tensión de crecimiento urbano, que la propia fábrica, vamos a decir así, que promocionó. El motivo de que haya un barrio alrededor fue un convenio urbanístico que permitió en un momento dado conseguir la cesión de ese equipamiento de forma completa, tanto el inmueble y el vuelo como el contenido. Y eso nos permitió llegar a tener la fábrica como como patrimonio público, digamos, como primera condición para que no desaparezca. No obstante, eso no fue lo que el relato del camino nos da. Lo que pasó aquí fue que el proceso de conservación de todo eso, como muchos de aquí habéis sido testigos durante algunas décadas, fue que la máquina desapareciera porque era el camino natural, la empresa, la sociedad dueña, era lo que entendía que tenía que ocurrir y desaparecieron gran parte de las máquinas. Ahí tuvo un papel fundamental Miguel Jiménez Llangua y Javier Piña afortunadamente aquí con nosotros, que hicieron una labor de convencimiento, de difusión, de traslado de la preocupación y de la gravedad del asunto y consiguieron, ellos fundamentalmente, con su esfuerzo y luego, obviamente, la colaboración de la Administración, consiguieron que esas piezas volvieran. Y ese es el motivo por el cual muchas de estas piezas aparecen desmontadas. Gran parte de lo que hay aquí está ya montado, no está como hace décadas que estaba por ahí suelto, hemos hecho una labor de puzzle importante y otras están en proceso de, ¿vale? Cosa que viene muy bien al motivo fundamental del Congreso. Cuando nos enfrentamos a una situación como la que vamos a ver ahora de partida, es abrumador, porque enfrentarse a una cosa que tiene 1000 frentes de arquitectura, de rehabilitación, de tecnología que no conoces, que es extraña, que está descompuesta, que no sabes dónde va ni la función que tenía, pues es abrumador a todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel de gestión y a nivel económico. Cualquier intervención aquí en el inmueble, estamos hablando de decenas de millones de euros. Y esto siempre ha sido una traba a la hora de acometer un proyecto así. Hasta que, por fin, tuvimos un pequeño despertar motivado por el hecho de todo el trabajo que se hizo antes de limpiar debajo de la alfombra. Hubo un trabajo de limpieza, de acarreo, de organización, de pequeñas intervenciones que dieron un poco de ánimo y dio lugar a plantear un proyecto pues como prácticamente implantando la definición de patrimonio industrial. Hay una cosa integral, vamos a hacer cachitos integrales, de tal manera que las piezas de este sitio primero las vamos a conocer, las vamos a estudiar, vamos a contar con quien las puede explicar, lo vamos a dejar referenciado, vamos a recuperar el patrimonio documental, vamos a estudiar el patrimonio documental, vamos a intervenir sobre ella y vamos a restaurar el envoltorio y vamos a permitir que se visite. Y esto es lo que estamos haciendo, una labor, digamos, transversal, pero de a poco, porque de forma integral es imposible. Este es el inicio, lo que ven arriba fue la vuelta de las máquinas, luego en la mesa redonda enseñaré fotos del momento en el cual ocurre eso. En principio, pues pueden imaginarse que el Ayuntamiento se enfrenta a esta situación
llama a sus técnicos municipales, yo soy uno de ellos, y dice, vamos a hacer esto. Perdona. Pues vamos a llamar a los bomberos, no sé. Entonces, claro, esto realmente, además, el aspecto y la situación de achatarramiento, pues, da una situación, pues eso, como digo, de apabullamiento importante. Una de las cosas que se hizo fue poner un poco de orden. Y, bueno, pues destacamos una parte de la parcela, hacer un taller al aire libre, pusimos las piezas en orden, tienen cierta lógica el orden, porque pertenecen a unas máquinas o a otras, dependiendo de cuál era la fase de fabricación de la que son, y están ahí a la espera de ir interviniendo en ellas. De momento estamos haciendo una labor de inventariado. Esta es otra situación que teníamos en una zona que espero podamos visitar ahora, la sala de caldera, que la tenemos como almacén. Esta es la situación que teníamos al principio y, bueno, lo que hemos hecho es sacarlo todo, volver a meterlo, palerizarlo y con ello, en la medida posible, una medida muy pedestre, pero espero que no sea muy útil, pues hacer una grabación o vídeo de cada palé numerado y de cada caja para tenerlo en gabinete y por lo menos poder entrar ahí a consultar y a mirar a ver dónde está cada pieza, dónde puede estar cada pieza, ¿no? Esta labor de conocimiento y de inventario es una labor, pues yo qué sé, ¿cómo puedo contar? El personaje que está aquí en la foto, que es un verdadero personaje, es las dos manos de la fábrica en este momento. Pepe Otal, ingeniero, está aquí con nosotros, nos acompaña en la tercera fila. Pues es una persona desinteresada, con conocimiento, trabajó en la fábrica de Hispania, en Málaga, y conoce la máquina al dedillo. Nos está ayudando a identificarla, a conocerla, a dibujarla, la está dibujando, la está modelando en 3D, que es una herramienta que nos está sirviendo muchísimo para todo, para entender, para inventariar, para localizar, para poner orden a los proyectos de montaje que están pendientes de ejecutarse. En fin, una labor que está haciendo de conocimiento, que él mismo altruista, absolutamente, colaborador con nosotros en todo. O sea que es el momento, además, de dar las gracias en público, porque es una labor impresionante. Parte de su trabajo, una pequeñísima parte de su trabajo, está representada en la museografía, en uno de los vídeos que aparecen aquí, con la máquina de vapor, la de Fiber-Lille. Una de ellas, porque son dos gemelas, está un poco, pues, un pequeño clip, un vídeo, viendo cómo efectivamente compone el 3D desde la posición de la máquina de la fotografía antigua, pasamos al modelo 3D, y el modelo 3D se descompone, se mueve, en fin, una labor. Y además tengo que decir que no es una composición visual, que está dibujada y construida virtualmente cada pieza, o sea que todas las piezas interiores, si se extrusionan, aparecen y están ahí, tornillos, varillas, engrasadores, todo. Hemos hecho una primera intentona de inventario que estamos siguiendo ahora, con la intención de ir linkando cada código de pieza para poder tener un repositorio en condiciones, porque tenemos que hacer el inventario de la máquina, que sabemos que está, pero está desmontada. Entonces, primero ha sido asegurarse que las piezas que hay por ahí distribuidas pertenecen a una máquina y se puede completar. Entonces tendremos una ficha de la máquina y luego una ficha de cada pieza, con lo cual multiplica un poco el trabajo, ¿no? La labor documental, que ha sido fundamental, en la cual la concejala, antes de ser concejala, tuvo también una participación directa y muy apasionada. En parte fue una recuperación muy urgente de un archivo de empresa que estaba tirado y comiéndose los gusanos. Y, bueno, pues gracias a su participación también pudimos darle la importancia que tuvo, que luego fue relevante cuando tuvo posición de responsabilidad política, entender que esto necesitaba los recursos, ¿no? Ahora mismo lo tenemos perfectamente ordenado cronológicamente, hemos hecho algunos estudios de hasta unos determinados años y está ahí además nuestro Pepe Otal también investigando planos, descubriendo planos, escaneándolos y utilizándolos como herramienta, ¿no? La otra parte del conocimiento, porque tenéis que pensar que cuando llegamos aquí las cosas están, pero oye, ¿qué son museos? Y dice, bueno, ¿y en el museo qué se dice? Habrá que contar una historia, que no está escrita ni hay que mirarla en un sitio. Entonces, hemos tenido que construir el relato a partir de toda la memoria, digamos, antropológica de algunos de los trabajadores que aún nos quedaban y que le hemos hecho una campaña de recuperación testimonial de construcción de memoria, que hemos dejado grabada en archivo, tanto de forma íntegra, pero transcrita de forma científica por un equipo de antropólogos responsables. Bueno, esta es un poco la situación de partida. Esta es la situación que ocurre cuando la empresa sale y el ayuntamiento se encuentra este panorama. Y claro, pues lo que se va haciendo, pues
Para el principio, labores un poco básicas. En una primera iniciativa se arregló este edificio, que hoy es sede de la cafetería del museo, la cafetería-restaurante, que funciona bien. Tuvo una restauración, dos restauraciones, una primera, digamos, de envolvente y luego una segunda de instalación del propio uso, un restaurante, al cual se le integró un edificio nuevo, ahora lo veremos. Este es un poco el resultado y el que se puede disfrutar hoy en día. También hubo una discusión ahí con los muebles, en fin, los muebles nuevos, para que tuvieran un cierto hilo con la fábrica. Este es el almacén de azúcar, donde ahora mismo está la exposición 101. También hubo que hacer una intervención en varios momentos. Todo esto es porque no siempre el dinero está ahí, entonces hay que ir haciendo intervenciones según va teniendo recursos. Entonces, primero hubo una consolidación y después hubo una intervención un poco mayor en la cual prácticamente aparece o se simula igual, pero lo que se hizo fue intentar dejar este espacio resultante tan curioso, que es tan espectacular, siendo un almacén que no tenía pretensiones ninguna, pues resultó ser un espacio muy interesante. Pues bueno, hicimos una intervención de trasdosar unos paneles para escamotear las instalaciones y permitir que el uso se desarrollara. El espacio intermedio para comunicaciones, donde había en su día una cinta transportadora para acarrear sacos y tal, que lo hemos convertido ha hecho verdad la metáfora para que sea el transporte de personas, ¿no? El susto de la chimenea. En 2016 tenemos un enjambre sísmico combinado con unos vientos de poniente. La chimenea representa una tipología también con un interés patrimonial muy grande, porque es una patente que es más habitual en Cataluña, pero en el resto de España no tanto. Las habituales chimeneas son de ladrillo, plantillado, con sus cinchas y tal, y esta pues tenía un primer sistema de prefabricación con hormigón, que era muy interesante, y claro, pues tuvimos que hacer una obra de emergencia, ¿no? para responder al tema. Se hicieron muchísimas propuestas, de verdad propuestas para hacer otro congreso con ellas, porque eran muy interesantes. Alguna era de tirar unos tensores a no sé cuántos puntos de la ciudad, en fin. Al final fue una solución más o menos con mucho sentido común, la más económica posible, y bueno, ahí sigue. Se hicieron esas coberturas, esa especie de nervios, para no cambiar la estereotomía de la chimenea y que se siguiera entendiendo el lenguaje propio, ¿no? La sede municipal, donde está la concejalía ahora, que fue antigua Casa del Ingeniero, también ha sido un motivo de intervención en esta última ocasión. Aquí trabajamos desde 2022. El equipo que tenemos es pequeñito, está la concejal, está la coordinadora, estoy yo y Gloria, el administrativo, y ahí pues recibimos a gente, becarios, voluntarios, todo el que se quiera acercar, a Pepe, en fin, somos muy pequeños, pero trabajamos contratando a mucha gente. Desde que empezamos en esta nueva fórmula transversal, han pasado por aquí más de 30 profesionales, entre arquitectos, museólogos, museógrafos, historiadores, en fin, de los cuales hemos conseguido aprender bastante. Esto forma parte de un pequeño edificio de la entrada, que también estaba muy deteriorado. Lo hemos convertido en un pequeño centro de interpretación, como de recepción de visitantes, para aclimatarlo un poco antes de entrar directamente a sala y que vean esto y en fin, que entiendan un poco qué es el patrimonio industrial, qué representó el patrimonio industrial en Motril, qué fábricas había en Motril y cuántas y por qué era esta más importante o menos. En fin, que tengan un conocimiento relativo y un contexto para acercarse al patrimonio de una forma con más conocimiento, ¿no? Bueno, la intervención en el tren de Molinos también ha sido otra actividad estrella, que ha sido pues prácticamente ir pues deshuesando todos los acopios que había por ahí, intentando ver en qué sitio iban, midiendo los hoyuelos, la chapa, a ver dónde podían casar unas con otras, para terminar montando lo que podéis ver hoy en día, ¿no? Y sobre todo orientándolo al hecho de la visita. Obviamente no está terminado, hay máquinas que hay que montar, cuyas piezas están ahí fuera. Tenemos algún proyecto ya hecho, metido en el cajón, para cuando haya un dinero poder montarla. Y eso será objeto de musealización también. O sea, que el proceso pues, también lo contaremos y se hará una museografía sobre ello y formará parte de la visita, ¿no? Este es el resultado, que hemos recuperado las pasarelas de mantenimiento en su día, pues, para que fueran visitables y forman objeto de la visita. Y bueno, se ha hecho una intervención prácticamente de limpieza, hay algunas piezas que están limpias. Hemos intervenido en el puente grúa, que también ha sido una intervención muy necesaria, pero también de dificultad, porque no encontramos especialistas que quisieran meterle mano al puente grúa, porque era una pieza muy antigua,
nadie se veía arreglando eso y homologándolo, todo eran problemas con el tema de la seguridad. Total, que al final lo que estamos fue por una solución que ahora se ve muy sencilla, pero que en el momento no parecía tan fácil, que es poner otro polipacto al lado que responda a la homologación con una limitación de carga mayor, y el antiguo pues sigue ahí. Hemos puesto un joystick para manejar uno u otro, el otro demostrativo y el otro para cargar, ¿no? Y hemos conseguido que vaya, y con eso hemos movido todas las piezas. No, alguna pieza la hemos tenido que mover con el antiguo, porque hay piezas de 8 toneladas, esas de ahí. Y tenemos limitado el polipacto a 6,7. Bueno, esto no debería estar diciéndolo yo, pero bueno. Pero es para que veáis que el antiguo todavía funciona. Parte de la nave antigua, esta nave, como veis, hay dos naves que conviven, anexas. Una es la de 1882, la primera fábrica, y la siguiente en 1929. Hay una ampliación, prácticamente un llave en mano que hace Fiberlil, y monta la nave y monta un nuevo tren de molinos con un nuevo sistema con más capacidad de monturación, convirtiéndose en una de las fábricas más importantes de Motril. Pero, bueno, los industriales son así de útiles y construyen exactamente lo que necesitan. Cortaron la nave a cuchillo y pasaron a aprovecharnos la antigua, este tramo de antigua que servía. Ese tramo tiene una cercha y una madera muy interesante de 1882 que hemos conservado. Ha habido una intervención muy respetuosa, muy, digamos, curativa. Y bueno, con arreglo a eso luego se ha construido, o inspirado en ese sistema de cercha tan interesante, se ha construido el umbráculo de fuera de la Plaza de Cañas, ¿no? Esta es la construcción de la intervención sobre Plaza de Cañas, que se ha colonizado un poco con una sombra para generar un espacio vivible debajo, con alguna sala que vamos a utilizar también en el Congreso de usos múltiples. El espacio de ingreso que se ha generado para poder comunicar las dos plataformas, y abajo la plaza social, que llamamos nosotros así, plaza de la industria, que es, digamos, donde está todo el espacio relacional y donde está toda la actividad de la vida de la fábrica, y la parte de arriba, que era donde se recepcionaba la caña, la plaza de caña. Esas dos estaban inconexas porque realmente estaba todo, digamos, pues todas las conexiones dentro de la fábrica es donde se producía la transformación de la materia. O sea, entraba la caña por aquí y al final de la nave salía el azúcar en saco. Entonces, esa conexión se hacía dentro de la fábrica, no como ahora necesitamos por fuera, ¿no? El foso del conductor de caña, que también fue una cosa que nos sorprendió, no lo habíamos conocido hasta última instancia, y no dudamos que sea también objeto de alguna intervención más o menos divertida para que la gente pueda visitarlo o incluso entrar por ahí al museo de forma más sorprendente. El retablo, que es una iniciativa de los trabajadores que tenía una presencia muy importante, digamos que era la representación religiosa del momento, y que estamos también haciendo unos trabajos en colaboración con la universidad. Nos han hecho un proyecto de rehabilitación con unos ensayos de laboratorio, pues para poder acometer la restauración. Y bueno, finalmente ahí veis lo de los amigos de la fábrica, los testimonios. Ellos son los que nos han aportado gran parte de lo que hoy se cuenta aquí, tanto en el relato de los guías que muestran la visita como en los audios que hay. Hay una sección al final del museo en que se dedica, o hay una televisión donde se dedica a mostrar los testimonios. No muchos, 15 minutos por persona, no es así, porque son 22 testimonios, pero bueno, da una idea muy, muy cercana de lo que fue y le pone un poco de piel a toda esta tecnología y estas piezas. Tuvimos 22 testimonios recogidos, obviamente no son todos, lógicamente, pero sí representaban un poco la escala de la mayor parte de los oficios de la fábrica, no la mayor parte, pero bueno, que había desde contramaestres que controlaban todo el proceso hasta personas que limpiaban. Entonces hemos cogido un poco ese conjunto de personas para seguimos estando ahora, estamos levantando un hilo de la gente, los cortadores de caña que fueron a Australia en los años 60. Estamos recogiendo esos testimonios que son muy interesantes porque tienen que ver también con la fábrica, con el azúcar. Aquí tenemos algunos de los amigos y personajes que nos han prestado el testimonio. Bueno, hemos fidelizado con una tarjetilla que le damos de amigo y bueno, y hasta aquí, a este momento estamos, ¿no? Este es el breve. Debajo de esas diapositivas que habéis visto hay 200 más, pero en fin, las cosas hay que contarlas breves, y yo creo que esto os puede servir mucho de cara a la visita que hagamos ahora después del cafelillo para poneros en situación y en contexto, ¿vale? Muchas gracias a todos por venir.
Ahora pasamos por la escalera o por el ascensor a la Plaza de Cañas, que hay un pequeño desayuno, por fin, que tomar, ¿no?